Secundaria, tercer grado. Ciencias. Química. ¿Qué propiedades físicas presentan los ácidos y las bases? Bienvenidas y bienvenidos a esta sesión de Ciencias Químicas de Aprende en Casa 3. Esperamos que pongan toda su alegría y esperanza en lo que aprenderán en esta sesión. Mi nombre es Almabelia Lora Ángeles. Y el mío, Doraluz Martínez López. Esperamos que este sea un buen momento para intercambiar experiencias y motivarlos a la reflexión. Antes de continuar, compartiremos con ustedes la siguiente frase célebre: las actitudes negativas nunca resultan en una vida positiva. Emma White. El propósito de esta sesión es explicar las propiedades de los ácidos y las bases, tomando ejemplos de la vida cotidiana. ¿Qué hace, maestra? Hice una disolución con detergente en polvo para lavar mis lentes. El uso de detergentes se ha vuelto indispensable en todas las industrias y hogares. Efectivamente. La industria textil, por ejemplo, fabrica las telas y las requiere para eliminar sustancias que pudieran interferir en el teñido. La industria de la construcción los ocupa para mejorar la resistencia del cemento y hormigón. Pero no solo se utilizan en la industria para mejorar la calidad de los productos, también se utilizan en los hospitales y los hogares para lavar superficies o utensilios y posteriormente desinfectar. ¿Y qué tal la pasta dental? ¿Existe detergente en la pasta dental? Así es, pues un detergente es una sustancia que tiene la propiedad de separar en el agua la suciedad y existen diferentes tipos y usos de detergentes. ¿Pero qué tienen que ver los detergentes con las propiedades de los ácidos? Algunos detergentes en polvo son productos derivados de la reacción entre un compuesto orgánico como el benceno y el ácido sulfúrico. ¿Y eso qué tiene que ver con nuestra vida cotidiana? Más de lo que se imaginan. Es más, el primer reto de esta sesión consistirá en que investiguen en casa qué productos de los que utilizan contienen detergentes derivados de la reacción con ácido sulfúrico. Maestra, escuchemos la participación de los alumnos que previamente consultaron en su libro el contenido de esta sesión. Si alguno de ustedes desea participar, complete las siguientes frases: lo que pasó, lo que aprendí, lo que sentí. Maestra, el alumno Ariel Axel Neria Mendoza de Tizayuca, Hidalgo, desea participar. Adelante, Ariel. Maestras, pasó que yo consulté el libro y aprendí que otra forma de clasificar a las sustancias es de acuerdo con sus propiedades, ácidas o básicas. Y lo que sentí fue curiosidad por saber ¿cuáles son las sustancias con las que podemos experimentar en casa para saber si son ácidas o básicas? También me gustaría saber por qué comenzamos hablando de los detergentes y cuál es su relación con los ácidos y las bases. Muchas gracias por tus comentarios, Ariel. Durante esta sesión llevaremos a cabo algunas actividades experimentales para ayudarles a comprender las propiedades de los ácidos y las bases. También para reafirmar sus conocimientos y poner en práctica sus habilidades, propondremos actividades con sustancias de fácil acceso que tengan en casa. Recuerden que las propiedades de los materiales siempre se relacionan con su estructura química. Así, todas las sustancias que conocemos como ácidos tendrán algunas propiedades en común, porque todos comparten una característica en su estructura. Y las sustancias que conocemos como bases tendrán propiedades diferentes que se relacionan con su propia estructura. Hoy nos enfocaremos en las propiedades y en otras sesiones revisarán la estructura, es decir, podrán conocer por qué tienen esas propiedades. Los ácidos y las bases que se producen a nivel industrial se relacionan con el desarrollo económico de una nación. Se utilizan para obtener muchos productos relevantes, dentro de los que se encuentran medicamentos, vidrio, jabones, detergentes, textiles, metales, transporte y materiales de construcción. Por lo tanto,
los ácidos son importantes a nivel industrial, ya que con ellos se obtienen productos que mejoran la calidad de vida y satisfacen necesidades humanas. Por otra parte, el tratamiento de desechos que debe darse a los ácidos y a las bases es muy importante. Es necesario desecharlos de manera correcta con la intención de no afectar al ambiente. Por ello, es imprescindible conocer sus propiedades. Las industrias que utilizan sustancias ácidas o básicas deben tratar el agua que desechan. De lo contrario, pueden provocar accidentes y contaminación, como ya ha ocurrido en muchas ocasiones. Entre profes, en esta ocasión los invitamos a consultar en la Revista Mexicana de Bachillerato a Distancia el artículo "El aula invertida como estrategia para la mejora del rendimiento académico", de las autoras Alma Elizabeth Merla González y Carlota Georgina Yáñez Enciso, quienes detallan el enfoque de aula invertida como una propuesta innovadora y evalúan su impacto en el rendimiento académico y en las actitudes de los alumnos del área de las ciencias. El ácido sulfúrico, por su volumen de producción, es uno de los productos químicos más importantes en el mundo. Tanto que durante muchos años se medía la capacidad industrial de un país por la cantidad de toneladas de ácido sulfúrico que producía. Es uno de los primeros compuestos que se industrializaron en el siglo XVI, mediante el calentamiento de los minerales llamados alumbre y vitrolo verde. En la actualidad se producen cientos de millones de toneladas en todo el mundo, lo que lo hace el ácido más barato. Se produce principalmente por medio de la siguiente secuencia de reacciones. La primera reacción es la combustión del azufre, que al reaccionar con oxígeno molecular produce dióxido de azufre. La segunda reacción es la conversión de ese dióxido de azufre a trióxido de azufre utilizando catalizadores de vanadio. Dióxido de azufre reacciona con oxígeno molecular y produce trióxido de azufre. ¿Y los catalizadores de vanadio? Son sustancias que se utilizan para acelerar la reacción, pero no participan en ella. La tercera reacción es la del trióxido de azufre con agua, para producir el ácido sulfúrico. Estas reacciones son exotérmicas, es decir, liberan energía en forma de calor. Parte de la energía liberada durante el proceso se emplea en la producción de vapor que alimenta turbinas generadoras de electricidad, con lo cual se reduce el precio del producto porque disminuye el costo de electricidad de las plantas de ácido sulfúrico. Como se puede observar en la siguiente figura, el ácido sulfúrico se emplea en numerosos procesos químicos. Aproximadamente 90% del azufre sólido se utiliza para producir ácido sulfúrico. Maestras, entonces, ¿qué propiedades presentan los ácidos y las bases? Maestra, ¿le parece bien si le damos respuesta a las preguntas que Ariel nos ha planteado y las compartimos con nuestros alumnos? Podemos comenzar con la pregunta que nos hacía respecto a los ácidos y bases con los que podemos experimentar en nuestra casa. Claro que sí. Seguramente la mayoría de ustedes conoce el término ácido. ¿Han probado alguno? Efectivamente, todos hemos percibido alguna vez el ácido cítrico, ¿verdad? Por ejemplo... ¿El limón? El limón, ¿verdad? Ay, lo voy a probar, maestra. Adelante, maestra. El ácido ascórbico, que está en muchas frutas como estos limones, inclusive el ácido acético, que está, por ejemplo, en las ensaladas que solemos comer y que les agregamos el vinagre para aderezarlo. Este también lo voy a probar. A ver. Muy bien. ¿Y el polvo de las jicaletas? Una mezcla de ácido cítrico, chile piquín, sal, azúcar y grenetina. Vamos a probar. Es ácido. Si le quiere poner a la jícama, maestra, para que te Pues excelente, maestra. Claro que sí.
¿Es ácido? Maestra, pero no podemos probar todos los ácidos que encontramos en nuestra casa. Por ejemplo, el ácido muriático, que es un nombre que se le da al ácido clorhídrico en disolución acuosa y que se utiliza en casa para eliminar el sarro y para tareas difíciles de limpieza porque es muy corrosivo. El ácido sulfúrico se utiliza en los productos que destapan las cañerías, pero usarlo de manera inadecuada es muy peligroso. Cierto. De hecho, para manipularlos debemos de usar guantes. Y lentes de protección. Y hasta mascarillas. Yo la voy a sustituir en esta ocasión por esta mascarilla para guardar también nuestra sana distancia. Y yo ocuparé estos gogles. Muy bien. También es importante abrir las ventanas cuando se utilizan, ya que sus vapores pueden corroer los tejidos de las vías respiratorias. Los ácidos pueden reaccionar con algunos metales. En este vaso y con mucho cuidado vamos a añadir ácido clorhídrico. Muy bien. Es en este tubo, maestra. Lo vamos a sustituir, ¿le parece bien? Sí, para que agreguemos en el metal el ácido clorhídrico. Aquí tenemos... Es un poco de zinc metálico. Es un poco de zinc metálico. Okay. Y cuando agreguemos el ácido clorhídrico, vamos a ver que se observan unas burbujas que son gas. Significa que se está produciendo el gas hidrógeno. ¡Ah! Ay, era poquito, pero está, ¿qué reacción no tan estupenda, ¿no, Así maestra? es así como reaccionan los ácidos. Por eso debemos tener mucha precaución. Escriban la ecuación que se muestra en pantalla y balanceen correctamente de acuerdo con los productos obtenidos en la reacción. Tomemos la pregunta de Ariel sobre las sustancias ácidas y básicas con las que podemos experimentar en casa. Voy a retirarme, ahorita que ya terminamos la reacción, Claro que sí, los maestra. gogles. Adelante, maestra. Yo me voy a retirar los guantes porque, como pudieron ver, pues al momento de reaccionar el ácido también se Ya mancha. revisamos que hay algunos alimentos que contienen sustancias ácidas. ¿Y habrá sustancias básicas en los alimentos? Los alimentos que contienen sustancias básicas o alcalinas tienen un sabor amargo, como el del epazote. Ay, pásemelo, maestra, lo quiero probar. La espinaca, maestra, porque epazote no trajimos. Sí, se siente Es amarguito, amargo. ¿no? ¿Y el jengibre, maestra? Ahí lo tiene, mire. Este es jengibre en polvo. A ver, Lo voy a probar un poquito. tantito. Es amargo. Levemente picosito, pero sí es amarguito igual que este. Sin embargo, en el caso de los alimentos es muy complicado atribuir el sabor de las cosas a una sola sustancia. La toronja, por ejemplo, tiene ácido cítrico y ácido ascórbico, así que su sabor amargo no se debe necesariamente a la presencia de sustancias alcalinas. En casa podemos identificar a las bases contenidas en limpiadores como el hidróxido de sodio, también conocido como sosa cáustica. La sensación jabonosa al tacto se debe a la capacidad que tiene este álcali para disolver los tejidos orgánicos, razón por la cual se usa en las cañerías. Y se toman medidas de recomendación al manipularlas con precaución, además de evitarnos probarlas. Claro. Otra de las propiedades de los ácidos y de las bases es que participan en reacciones de neutralización, llamadas así porque al momento de unirse los iones hidrógenos, por ejemplo, lo tenemos ahí, expresados aquí como H+, que provienen de un ácido, y los iones hidroxilo que provienen de las bases, y las podemos representar como OH-, forman, unidos ellos dos, agua. La sal, ¿verdad?, se forma a partir del anión que libera el ácido y el catión que libera la base. Ahora observen en pantalla la reacción entre el ácido clorhídrico y el hidróxido de sodio. La ecuación balanceada que representa este cambio químico es ácido clorhídrico en disolución acuosa
Reacciona con hidróxido de sodio en disolución acuosa para producir cloruro de sodio en disolución acuosa y agua en estado líquido. La sal que se obtiene es el cloruro de sodio, es decir, la sal de mesa. Observaremos ahora qué sucede si hacemos pasar una corriente eléctrica en una disolución ácida y en una básica. Escriban su hipótesis. ¿En cuál de las disoluciones se conduce la corriente eléctrica? En una disolución de 2.5 mililitros de ácido clorhídrico en 20 mililitros de agua destilada o en una disolución de 2.5 mililitros de hidróxido de sodio disueltos en 20 mililitros de agua destilada. Verifiquemos. Vamos a ver. Wow, en el ácido clorhídrico. Muy bien. Ahora hidróxido. Ahora vamos a probar con la base. En ambas disoluciones se conduce la corriente eléctrica. Esto se debe a que las dos sustancias se disocian en agua, es decir, forman iones. Estos iones se mueven con libertad en el medio, permitiendo la conductividad eléctrica. Los ácidos y las bases, cuando se disuelven en agua, son capaces de ionizarse. Los iones ceden protones al medio, como H+, y las bases ceden un grupo hidroxilo, OH-. Ácidos, como el ácido sulfúrico, clorhídrico y nítrico, se disocian en un 98 y 99%, mientras que los ácidos orgánicos, como el ácido cítrico o el ácido ascórbico, lo hacen en menor proporción. ¿Recuerdan cómo podemos separar la sal de esta mezcla? ¿Sabían que los afrescos, frescos, son pinturas realizadas sobre muros que necesitan de una interesante preparación? Antes de colocar el yeso en el ladrillo, la superficie se limpia para que se encuentre libre de suciedades o minerales que entorpezcan la capa de yeso que se colocará como base para el proceso. Los ácidos, como el ácido sulfúrico o clorhídrico, son empleados en la limpieza y preparación de los muros. Muralistas como David Alfaro Siqueiros contaban con el apoyo del químico José L. Gutiérrez, quien desarrolló una fórmula que consistía en esencia de un vidrio líquido y ácido sulfúrico, que al mezclarse se convierten en un gel caliente y una vez que se ha aplicado en el muro y se seca, presenta una solidez y resistencia vítreas de alta durabilidad al aire libre. Coincidimos con Chanfón en 1966, cuando dice que el vínculo entre el arte y la química permanecerán por siempre. El arte llenando a los seres humanos de grandes expectativas y la química participando en su creación, protección, restauración y visualización. Maestra, nos queda claro que probar u oler los ácidos y las bases puede ser peligroso, así que debe haber otra forma de identificarlos. Para identificar las sustancias, hacemos uso de sus propiedades como el sabor o la sensación al tacto. Otra de las propiedades de las sustancias ácidas y básicas es que modifican el color y reaccionan con el colorante de sustancias conocidas como indicadores. ¿Alguna vez han visto qué pasa con el maíz azul cuando le caen unas gotas de limón? ¿Me presta, maestra, el limón? Sí. Vamos a mostrarles. Ay, sí. Impresionante. Se pone como rosa. ¿Qué le parece si hacemos nuestro propio indicador de pH casero para no ponernos en riesgo? Claro que sí. Recuerden que el pH es la medición de la concentración de hidrógeno más iones hidrógeno. Se utiliza una escala cuyos valores van del 0 al 14. Cuando el valor de una sustancia está entre 0 y 6.9, la sustancia es ácida. Si está en 7, es neutra. Y si se encuentra entre 7.1 a 14, es básica o alcalina. En un recipiente de metal colocan 150 gramos de flor de Jamaica y 500 mililitros de agua y los dejan reposar durante un día. Nosotras pues ya nos adelantamos al proceso. Posteriormente filtran con mucho cuidado la disolución a un frasco
y lo etiquetan escribiendo indicador ácido-base, la fecha de elaboración y la fecha de caducidad, que en este caso sería de 3 días. Exactamente. Así es. Para comprobar la efectividad del indicador, colocaremos en 3 recipientes iguales, ¿Sí? 5 mililitros de ácido clorhídrico. ¿Me ¿verdad? lo puede Que ya pasar, teníamos. maestra? Ajá. Aquí está. Y, ¿Me pasa la jeringa? ok, 5 mililitros de agua. Ahorita. Ujú, 5 mililitros de ácido clorhídrico. ujú. Muy bien. En el siguiente, En el siguiente, 5 mililitros de agua. lo vamos a hacer así. Directamente. Ujú. Muy bien. Y en el siguiente, 5 mililitros de hidróxido de sodio. Muy bien. Listo. Ujú. Ahora, en cada uno de ellos vamos a colocar 3 gotas de nuestro indicador, uno por uno. Muy bien. Registren sus observaciones. Bueno, lo voy a colocar primero. Ahora sí, procedamos. Este es ácido clorhídrico. Oh, ajá. Ok, ya vimos la coloración. Observamos que la disolución de ácido clorhídrico ha cambiado a un color rojizo, indicando que se trata de una sustancia ácida. Muy bien. Y ahora comprobaremos con el pH, ¿verdad? Papel pH. pH. Vamos a comprobar, ahora sí que el pH con este indicador universal. Muy bien. Observen, por favor. Ujú. Ujú. Entonces, más o menos podemos visualizar por el color que el papel nos está indicando que el valor es de un pH más o menos de 4 y por lo tanto con esto estaremos confirmando que se trata de un ácido y que toma esa coloración rojiza porque es cuando se está identificando con el indicador de Jamaica. Muy bien. Ahora identificaremos el valor de pH del agua. Y vamos a adicionar, espero que ahora sí salgan solo 3 gotas del indicador. Muy bien. Una. Quiero hacerlo aquí para que otra vez. 2, 3. Perfecto. Muy bien. 3. Ujú. Ok. Como pueden observar, el color vira al morado. Verificaremos con el papel universal cuál es el pH de la disolución que tenemos aquí. Ujú. No se ha modificado. El pH entonces es neutro. Neutro. Un Sí. pH de 7. Ujú. Y por último, entonces, identificaremos el pH de la sosa cáustica, adicionaremos el indicador y observamos si hay un viraje de color. ¡Oh, wow! Cambió a color verde. Así es. ¡Ay, qué Suficiente, padre! ¿verdad? ¡Ay, sí, qué hermoso, maestra! Muy bien. Ay, entonces ahora hay que verificar con el papel pH. Vamos a ver. Ujú. Por la Observaron. coloración, generalmente esto da entre un pH de color 13 de más o menos. 13, ¿verdad? Ujú. Ajá. Entonces, de esto demuestra que se trata de una sustancia básica. Excelente, maestra. Ujú. ¿Y los alumnos que están aprendiendo en casa, están listos para tomar nota? Ujú. Maestra, ¿a qué se debe que haya un cambio de color? Existen flores y vegetales muy coloridos que reaccionan con los iones hidrógeno o protones hidrógeno más de los ácidos, modificando su estructura molecular. Ujú. Y eso se evidencia con el cambio de color. Entre ellas tenemos a los líquenes, a los betabeles, a la col morada, a la flor de Jamaica y a las rosas rojas. Exacto. Pueden poner en práctica sus habilidades para identificar ácidos y bases haciendo un indicador con las sustancias naturales mencionadas y utilizarlas para identificar el pH de alimentos o productos que sean seguros y que tengan en casa. Pueden basarse en la escala de pH del indicador de Jamaica que se observa en pantalla. Los ácidos y las bases están presentes en la vida cotidiana más de lo que imaginábamos. A nivel industrial, ambas sustancias forman parte del proceso de obtención de diversos materiales que satisfacen las necesidades de los seres humanos de manera diaria. Ujú. Los ácidos son sustancias con un pH menor a 7, utilizados con frecuencia para la conservación de los alimentos.
Las bases son sustancias con un pH mayor a 7, utilizadas regularmente en los limpiadores que utilizamos en casa. Los ácidos, al reaccionar con metales como el zinc y el aluminio, forman una sal e hidrógeno que se escapa en forma de gas. Las sales obtenidas de esta reacción, como el cloruro de zinc, se utilizan en los procesos textiles y el cloruro de aluminio para la conservación de la madera. ¿Recuerdan las preguntas que nos hizo Ariel en un principio? En esta sesión aprendimos que los ácidos y las bases se diferencian por su grado de acidez o basicidad. La reacción general de neutralización consiste en adicionar un ácido a una base para obtener una sal más agua. En general, los ácidos tienen un sabor agrio y las bases un sabor amargo. No obstante, su alta corrosividad impide probarlos. Los indicadores de pH nos permiten identificar el grado de acidez o basicidad debido a su capacidad de reaccionar con un cambio de color dependiendo del medio en el que se encuentren. Los ácidos y las bases en disolución acuosa se disocian en iones, por lo que son capaces de conducir la corriente eléctrica. Observen con atención la siguiente tabla que resume las propiedades de los ácidos y las bases. Comenzamos hablando de los detergentes porque para su obtención a nivel industrial se requiere del ácido sulfúrico. Tips. Los detergentes obtenidos de este proceso contienen alquil-aril sulfonato de sodio y tensoactivos aniónicos, ambos derivados de la reacción con ácido sulfúrico. Estos los pueden encontrar en los ingredientes de los empaques de los detergentes en polvo. Les recomendamos la lectura del libro Lo que Einstein le contó a su cocinero, de Walker Robert L., especialmente en la receta donde se explica por qué la salsa de tomate no se lleva bien con el aluminio. ¿Y qué tal la receta en la que nos habla de por qué el polvo de hornear, que es una mezcla de bicarbonato con un ácido, debe mantenerse en un lugar seco? También pueden aprovechar para ampliar sus conocimientos respecto al tratamiento de desechos, leyendo el libro de Ciencias 3 de Sosa Fernández Plinio y otros autores. El tiempo de esta sesión se acabó, pero aún nos queda mucho por aprender. Los esperamos en una sesión más de Aprende en Casa 3. Les pedimos consultar en su libro de texto de Ciencias Químicas las propiedades de los ácidos y las bases de acuerdo con el modelo de Arrhenius, el cual se hablará en la siguiente sesión. Hasta la próxima. Bye. Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia. El número de teléfono para secundaria es el 55 36 01 71 23. Si requieres consultar los libros de texto en versión digital, recuerda que los puedes encontrar en la página conalitec.cep.gov.mx. Y recuerda que también cuentas con el sitio aprendeencasa.cep.gov.mx, en donde podrás ver nuevamente los videos de los programas y además encontrarás actividades para fortalecer tus aprendizajes. También te invitamos a que consultes la plataforma nuevaescuelamexicana.cep.gov.mx.